Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima. Gestión integral de residuos e ingeniería ambiental. Medife me cuida. Tercer bloque de Impacto Económico. Continuamos analizando los 2 años de la economía Macri junto a Oscar Vergés y Roberto Rapazo Ceccio. Yo quisiera comenzar con un dato que compartíamos en la pausa. Por un decreto en estos días se aumentó el gasto público en 202.000, 210.000 millones de pesos para pago de sueldos y pago de intereses de la deuda. Por otro lado, lo comentaba en otro programa, desde el 2016 a la actualidad, la cantidad de empleados en el Congreso aumentó en 948 personas, ¿no? Signos de que la baja del gasto, bien gracias, ¿no? ¿Cómo lo ven? Mal. Yo, ¿cómo lo veo? Mal, porque en definitiva, cuando vos encontrás que tratamos en forma diferente al sector público que al sector privado. Cuando vos actuás como sector privado, tratás de cuidarte para tratar de ir de la mejor manera posible con el tema del gasto, el tema del endeudamiento y el tema del gasto en personal. Ahora, cuando es el Estado, parece que el papel aguanta todo. Por un decreto aumentamos 220.000 millones. La gente no entiende ni la cifra, y es una cifra enorme, son años de actividades económicas de la región. Y bueno, el tema es que para nada más que para hacer esto. Cuando tus decisiones las financia otro, que somos los contribuyentes, el criterio es distinto, ¿no? Sí, pero ese es el problema básico para mí. ¿Cómo el Estado es otro? El Estado soy yo. No, yo bien. mando y ellos son mis mandados. Donde vos lo pones al revés, estamos sonados. Sí, está bien, pero el Estado como sinónimo de nación, pero Estado como sector público, yo no soy el sector público. Está bien, pero yo te banco. Ah, sí, seguro, claro. Entonces, ¿cómo vas a dispendiar mis recursos? Si yo lo hiciera en la actividad privada, como bien decía Bachi, durás 30 segundos. Claro. ¿Cuánto dura la actividad privada? Un gerente de finanzas que empieza a tomar. ¿Y para qué la usas la plata? Y la usé para pintar, esta la usé para cortar el pasto, compramos 23 y contratamos 6.000 personas. ¿Para qué? No sé. Claro. Y bueno, en la actividad privada no resiste un minuto, o sea, se ríen. Yo digo esto y se ríen. Ah, bueno, ¿y por qué en la actividad pública nadie se ríe? Porque lo paga porque otro. no es de nadie. Lo paga el contribuyente no, privado. es mío. Sí, sí, claro. Y yo tengo derecho, que esto es lo que no ejercemos los argentinos, me parece. Sí, está totalmente de acuerdo. Un formal derecho a decir, señor, usted no puede incorporar gente, está en crisis, está quebrado. Sí. No, yo digo, ¿no habrá que crear un sindicato de contribuyentes? No, es un tema cuando, que no tenga reelección. Cuando hay veces que no hay contraparte, como pasa con el Estado, pasan estas cosas. Claro. Es decir, es muy difícil. Vos podés negociar con un sindicato, podés negociar el salario de la cosecha o podés negociar el salario del sector petrolero, porque existe la parte privada y existe el sindicato. ¿Cómo haces para negociar el salario de los porteros en un sindicato que no tiene contraparte? Porque la contraparte son los dueños de todas las propiedades en propiedad horizontal de la Argentina. Decime quién es la contraparte del sindicato. Bueno, el Estado es lo mismo. ¿Quién es el contribuyente que puede pelear sobre esto? Es más, en forma individual no podemos. Hablaste del decreto que aumentó el gasto público. Sí. Y Abad aclara el otro día en una nota que tiene esa cifra a cobrar de deudores de la FIP. La discrecionalidad de la FIP en el trato de los contribuyentes, claro, permitiendo que haya contribuyentes con cifras monstruosas, impagables. ¿Cómo llegamos hasta acá? Sí. Bueno, vos decís por lo que pasó en la era acá, digamos, el caso de Cristóbal López y demás. ¿Cómo llegamos? Bueno, porque no era la plata de nadie. Sí. Ahora, ¿cómo ven el proyecto de reforma tributaria? Sin entrar en detalles, a grandes rasgos. ¿Es un proyecto adecuado? ¿Es mediocre? ¿No alcanza en cuanto a reducción de impuestos? Depende cuando quieras ver los resultados. Si vos querés ver los resultados con cierta inmediatez, olvídate. No.
si vos apostás a que un poquito la inflación, un poquito el crecimiento del producto y un poquito todo ayude y conlleve a que los números converjan, pero tenés que tener paciencia. Tenés que hablar del 2020, 2021. Si vos querés ver los resultados, o más. Por eso, si vos querés. Pero ves la tendencia, una vez que ves la tendencia, después se acelera la tendencia. Claro. Pero si vos querés ver los resultados inmediatos, no. La Argentina necesita la reforma tributaria, en este momento es necesario, es insuficiente porque no abarca ni toma las decisiones ahora, y es tardía porque te demoraron mucho en hacerlo. Así que es necesario que empiece ya la reforma tributaria. Pero ¿te parece que es lo suficientemente contundente para generar... No es contundente, pero por eso es insuficiente, pero que empiece. El tema es, hay que empezar por algo distinto, que empecemos a ver que el pago del impuesto es menos. Pero hay que empezar. Si seguimos demorando el tema, como pasaron, entonces nunca empieza. Entonces hay que empezar y seguramente hay que ir por más, por mucho más. Porque no se puede sostener el tema de la... El tema de los extractos bancarios es un claro ejemplo que la reforma tributaria tiene que permitir que el contribuyente no siga pagando a través de los extractos bancarios los impuestos anticipándole al Estado, porque además de pagarle los impuestos, le anticipás el impuesto. Que el CIRCREP, que impuesto al débito, impuesto al crédito, las retenciones, las percepciones. Sí, bueno, es lo que decimos, Oscar, la arbitrariedad. Vos preguntarle a él con las empresas y haciendo agentes de cobro de la FIP. Bueno, empecemos por estas cosas donde sea más transparente y más claro, que el precio de la factura diga, te lo vendía a 100.000 pesos más IVA y no sea 100.000 pesos más IVA, más percepción, más retención, ingresos brutos. Bueno, provincia de Buenos Aires 5% porque no sé por qué. Bueno, hay 90 y pico de impuestos en Argentina. Bueno, entonces, ingresos brutos, una arbitrariedad fenomenal. O sea, vos lo decís en el mundo, ¿qué es ingresos brutos? No lo puedes explicar. Pues no. Bueno. Hablaba el otro día el presidente del Instituto de Impuestos, 11% de impacto sobre el precio final. Sí. Ingresos brutos. El estudio que hizo Cañaras. Vos me dijiste la reforma fiscal, que empiece algo ya. Después vemos hacia adelante, pero que empiece, ya que no se demore más en la ley. Sí, claro. El tema es ¿no? Que creo que quienes integran el sector público no quieren renunciar a seguir viviendo. Afectan directamente. ¿Y cómo afectan a la sociedad? Sí. Acá, además, hay que poner el foco en las provincias y municipios, ¿no? Porque buena parte del gasto público está ahí. Y yo no veo señales de austeridad ni a nivel nacional, ni provincial, ni municipal. Bueno, es un tema, el sector público para mí es todo, es lo que está pasando ahora acá, porque el impacto del sector público en la economía es muy grande. Pero ¿a quién está afectando? Está afectando a la gente común. ¿Por qué? Por el tema de el desarrollo inmobiliario y la vivienda. Hablamos de la UBA. Tenía razón Melconian. Esa sería mi conclusión. ¿Por qué decimos eso? Porque desde que se creó el UBA hasta hoy, la UBA creció 50% en 20 meses, a razón de 2,5 promedio, 2,5% promedio mensual. Que es alto. Lo que es en un año 30%. Es un crecimiento. Y Melconian dijo, voy a dar créditos hipotecarios a la tasa del 14% fija durante 3 años, le costó el puesto en el Banco Nación, porque no acompañó la política del gobierno. Es que con este nivel de inflación es imposible que... Pero ¿quién la hace la inflación? La inflación no la hace Sturzenegger, la inflación la hace el déficit del gasto público, eso genera la inflación. Bueno, ahí tenés otro problema, que el ingreso de dólares para financiar el déficit genera necesidad de emisión, porque vos por cada dólar tenés que emitir un peso, porque el gasto público se paga en pesos, y ahí tenés un problema. El ritmo de emisión viene aumentando. Sí, y para que no vaya súper caliente la actividad y te vaya directamente a precios, inventaste las LEVAX. La LEVAX, claro. Que lo cual, digamos, vos como Banco Central ponés una tasa de endeudamiento de 30%, la cual vos pagás. Claro. Suena loco. Claro. Sí, no es sustentable. O sea, no es sustentable, pero se cuenta en minutos, no en años. Claro. Porque como recién hablaba Oscar del déficit de turismo de 8.000 millones, el déficit de la balanza comercial de 8.000 millones. Entonces el Estado empieza a tener déficit en dólares. Toma dólares para cubrir el déficit, no solo de la balanza, sino también el déficit del Estado. El Estado necesita pesos. Claro. El central le da los pesos
y luego esteriliza los pesos emitiendo las LEVAC cada vez más altas. No es que es 28,75, es 29,75. Sí, sí. Y es un mecanismo perverso. Es un mecanismo perverso, y entonces con eso solo está visto que el UVA creció 49% desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre. En el mes de marzo... ¿Marzo de este año? Marzo del 2016, crece a 14 pesos. Pareció mucho, está bien. Y el UVA ahora es 20,91. Crecimiento 49%. Entonces, el déficit fiscal afecta directamente a los argentinos con la inflación. Y a los que menos tienen la inflación, los destruye. Le pega más, claro. Por eso yo siempre insisto, si el sector público no hace el ajuste, lo sigue haciendo el sector privado, ¿no? Y ya acá pensemos que ya está tocando los bordes. Ya te está diciendo, no te puedo pagar más impuestos. Claro. Bueno, ahí vamos a ver el último gráfico en pantalla, que es evolución del empleo público versus el empleo privado. Un gráfico elaborado en base a datos oficiales que confeccionó el economista Diego Giacomini. Desde el 2008, el empleo público creció el 24% y el privado 0,4%. Insostenible. O sea, alguien paga la fiesta, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos viviendo. Es decir, esa cifra te muestra la magnitud, pero lo que nosotros estamos viviendo es eso, que no hay crecimiento en el marco de lo que es la actividad privada respecto de la actividad pública. Claro, sí, está claro. Y ni siquiera tenés un mejor estado. Claro, pues si no, yo aprieto un botón y ya me sale todo, el turno en el hospital, que me está esperando el médico, claro. La seguridad, no, ni siquiera tenés un peor estado y lo engordaste 24%. Te voy a dar un dato. Yo dejé de ser ministro de Economía de la provincia de Río Negro en el año 95 y el presupuesto era 600 millones de pesos, que era equivalente a 600 millones de dólares, que hoy serían 10.000 millones de pesos. El presupuesto 2018 de la provincia de Río Negro es 40.000 millones. ¿De pesos? De pesos. 4 veces. Quiere decir que es 4 veces más que a valores actuales en dólares. Eso es lo que te demuestra el crecimiento del sector público sobre el crecimiento del sector privado. Claro. Es decir, un gasto improductivo, además. Se ha transformado la economía privada en economía pública. Es decir, desde el 2008, como ha crecido el 24%, eso es lo que estamos pagando ahora. Sí. Es decir, ¿cómo puede una economía, al crecer el sector público y achicarse el sector privado, cómo hace el sector privado más chico para sostener al sector público más grande? Claro, sí. Bueno, yo siempre digo, cuanto más gorda está la garrapata, más flaco está el perro, ¿no? Claro. Bueno. Reflexión final. Sí. Breve, concisa, concreta. Yo voy a tener la pregunta de siempre. Contundente. A los argentinos, ¿nos gusta la inflación? ¿Nos sentimos confortables con la inflación? ¿Nos ayuda la inflación? Porque realmente yo no veo ninguna convicción para combatirla como el mal endémico argentino. Base de todas las desgracias que después empezamos a tener, se nos cae por todos lados. Me llama poderosamente la atención que no pongamos el foco en eso y desde los privados, particulares, organizaciones intermedias, todos propender a combatir la inflación. Bien, está planteado el interrogante. Bueno, yo más allá de compartir la pregunta de Oscar, es si nosotros estamos dispuestos a comenzar a ver un gasto público y un Estado más chico, y el desarrollo más activo de la actividad privada. Claro. No se puede continuar sosteniendo estas medidas que son incongruentes con lo que uno está buscando y con el desarrollo de las economías regionales principalmente. Bien, sigue pendiente el tema, lo continuaremos en próximos programas. Gracias por la participación. Muy bien, un gusto estar acá. Igualmente. Sí. Pausa y último bloque, ya venimos.
Cluster Ciar News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Ingeniería, inspección, tecnología, management, educación y sociedad. clusterciarnews.com.ar. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor, AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.